Posición por la que competiría el Chino Huerta si es que el uruguayo se quedara, pero América parece que también se está cubriendo en ese sentido. Roberto, buenas noches. ¿Te hace más o menos sentido el ruido que se empieza a generar? Más menos que más. No te vino muy convencido. Buenas noches. No, si va a regresar Huerta al fútbol mexicano, lo ideal sería a Pumas, por él y por los Pumas. Los Pumas necesitan más a un jugador como Huerta. En América creo que están bien cubiertas esas posiciones. Imagínense cuando regrese Cendejas, Brian Rodríguez en buen nivel, ahí no le encuentro cabida a Huerta, que además por cuestión de historia, creo que le convendría más regresar a Pumas. Entiendo que igual pasó por Chivas y por Querétaro también, sí, ¿no? Pero después, también. Sí, pero terminó identificándose más con Pumas, incluso que lo que sucedió con Chivas en su momento. Creo que sería mejor para él, pero no sé, en los términos económicos obviamente pueden inclinar a la balanza hacia otro lado, ¿no? Seguiría pasando, ahora lo vamos a ver más a detalle, Tocayo, pero seguiría pasando esto de los mexicanos de vuelta. Sí, yo lo vengo mencionando. Están en Europa, pues van de vuelta. Sí, buenas noches a todos. Te vas a Europa hoy con dos caminos. Uno, triunfar y que te vaya muy bien y dar brincos y llegar a equipos importantes. Y la otra es que te vas de un equipo quizá de media tabla o una cosa así y ya sabes que te van a ir a buscar los 3 o 4 de arriba. Eso es evidente. Yo sí creo que le vendría bien al América. Lo conozco. Es un cuate, es un jugador encarador, es un jugador persistente, perseverante, tiene gol, tiene asistencia. En Chivas no le fue muy bien, pidió su salida, se fue a Pumas y le fue bastante bien, diría yo. Y creo que en América hoy está Violante, a veces habilitan a Borja por el otro lado si no está Brian, pero ¿cuántos partidos realmente van a jugar Cendejas y Brian, que son los ideales? Y tener un refuerzo como Huerta, que te puede jugar también por el centro, aunque lo hace poco. Me parecía interesante en la ofensiva del América para terminar de afilarla y aquí sí ya no puedes hablar de un jugador que está en formación, es un jugador que ya tiene una trayectoria importante y ya vendría como una base sólida del América. El tema es que siempre hay un pero y los peros casi siempre los tiene Adal, y Adal hoy tiene un pero porque hay otro interesado también en repatriar al Chino Huerta, según entendemos todos. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. A mí lo que me dicen es que va más avanzada la plática, porque lo dijiste muy bien, él se quiere quedar en el fútbol europeo, se quiere aferrar a ese sueño, aunque el Anderlecht ya le dijo, aquí ya no va a ser. Él quiere quedarse en Europa, pero me dicen está más cerca de llegar a un posible o eventual acuerdo con Pumas. Lo que dice Roberto. Que con América, y creo que tiene más sentido. Ahora, no descartar que al final es un futbolista que ya mostró cosas muy interesantes en esa primera aventura, que le alcanzó para llegar a Europa, y que hace no mucho fue objeto de deseo del Toluca. Cruz Azul preguntó por él, es decir, el abanico de posibilidades ahí está y existe, pero parece que va más avanzado con Universidad, y yo coincido con Roberto, si al final es donde pudo repuntar su carrera, porque en Chivas nunca terminó por cuajar. Siempre era una muy buena promesa, pero no daba el último salto, y en Universidad sí, ¿se acuerdan esa camiseta con la que festejaba? En alusión a la de Jaime Lozano, de rehecho en CU, creo que está cantado. Pero hay más vitrina en América que en Pumas hoy por hoy, ¿no? Si lo que Chino Huerta busca es, pues, como reposicionarse en el fútbol mexicano, mejor América que Pumas, ¿o no? Es más atractiva la oferta de América. Sí, como vitrina, como enriquecer tu historia, claro que la América está por encima de Pumas, ¿no? Con todo respeto para los Pumas. Pero claro que le serviría a la América, como dice Ricardo, sí, le serviría a cualquier equipo en México, pero les serviría mucho más a los Pumas, Huerta, actualmente. Ahora ya, acá, además de la cuestión económica, ¿qué tanto lo quiere cada técnico? Ustedes imagínense que el de Pumas dice, técnico Pumas dice, mira, creo que me servirías aquí para entrar en la competencia. Y el de América le dice, no, a ti serías una pieza fundamental para mi ataque. Creo que sería al revés, ¿no? Porque creo que enriquecería la competencia en América y en Pumas sería un titular indiscutible. O sea, mañana llega Huerta y a ver a quién sientas, pero juega Huerta. No sucede así con el América y menos con Cendejas ya recuperado más adelante. Entonces, él tendría que evaluar eso. ¿Qué tanto me quiere cada equipo? ¿Qué tanto me quiere cada técnico? ¿Qué tanto me conoce? Y la otra, ¿dónde está la lana también? Obviamente, que es válido, ¿no? Nomás contar la historia real. Solo rápido en pantalla los nombres de los futbolistas que han pasado por Pumas, por América y por Chivas, en orden distintos, pero que en algún momento han defendido de su carrera las 3 camisetas. No son muchos, ¿eh? Luis García a la cabeza, que es yo creo del que todo el mundo tiene claro. Ahora el Chicote Calderón, pero la lista es muy reducida. Perdón. Era un prospecto muy importante en Chivas, se hizo todo el proceso, Estaba con goles, ahí, ¿no? con asistencia. Y llegó el momento en el que un día llegó el papá, que por cierto estaba muy jovencito, casi como hermano lo veía yo, y dijo, no nos vamos, porque iba a terminar contrato en 6 meses,
y se decidieron ir porque tenía mucha competencia, se fue a Pumas y le fue bastante bien. Sí. Se cambió en ese caso por Mozo, pero ya Chivas iba a perder al jugador. O sea, el jugador, quedándole 6 meses de contrato y todo, estaba completamente libre y por agradecimiento a la institución permitió que se lograran negociar. Eso, así salió de Chivas. Pasa una cosa también, Desiree, que no deja de llamar la atención, porque los números de César Huerta, ahora los vemos, por lo menos los del último torneo, son muy malos, son de una irregularidad alarmante para cualquier futbolista. Sin embargo, si Huerta regresara al fútbol mexicano, se lo pelearían casi todos. Pareciera importar muy poco el presente de un futbolista mexicano con el hecho de haber estado en Europa. Luego nos quejamos que los técnicos nacionales prioricen a los que están en Europa, pero es que la liga hace exactamente lo mismo. Pues sí, porque ven por sus intereses, no ven esa propiciar el hecho de que los futbolistas mexicanos vayan a Europa. Decías perfectamente cómo inicia ese 2025 en enero que se va para allá. Son 3 cambios de entrenador en la era del equipo belga. Y realmente el adaptarte anímicamente, si por ejemplo hacemos una conexión con esa anécdota que dices, Peláez, cuando estaba en Chivas, que llega el papá, claro, era más joven, el futbolista, porque ahora tiene 25 años, 26 va a cumplir en diciembre. Y llega el papá y le dice, ¿sabes qué? Ya no es un ecosistema cómodo para mi hijo, está bien, por agradecimiento, nos vamos antes para que puedas negociar. Llega a Pumas y cae perfectamente porque aprovecha su oportunidad sabiendo que es una ventana única en el futbolista. Le pegas o te vas en caída y ya no tienes oportunidad de irte a Europa. No sé si la tercera etapa con Pumas vaya a ser tan brillante como fue esa etapa donde él utiliza lo del rehecho en CU. Realmente tendría que pensar, con las ventajas que tú dices, si ya va a venir de regreso al país, pues cotizarte. Y Pumas yo no creo que sea el ideal, por más que sea la nostalgia y querer ver a un chino por la necesidad Ahora, de que no tienes del que lo ofensiva. extrañan, se fue Huerta, Sí, trajeron sí. a Carrillo, que resultó que juega a otra posición, más volante, más... Primero estuvo Rubalcaba, ¿te Rubalcaba, que también se fue y no encuentran. O sea, si algo le falta a Pumas es llegado. Tiene 3 centros delanteros. El Memote, tienen a este chico Morales de Juninho Toluca, también. tienen a Juninho. Le falta trabajo por fuera y le caería Tienen como Antuna anillo al también, dedo, por claro. supuesto. No, insisto en eso, en la irregularidad del futbolista mexicano parece que no importa a la hora de volver al fútbol mexicano. Eso no termina por dejar del todo bien parada la liga, ¿no? Sí, de acuerdo. A ver, yo siempre voy a celebrar que alguien se vaya, como nos encanta decir, fracasó en Europa. Yo voy a celebrar que se vayan a fracasar, porque para cruzar el charco hay que atreverse. Ya después el resultado, pues hay muchas cosas en el camino y hay mucho en juego para que puedas quedarte y tener una carrera duradera como la que tuvo Guardado, por poner un gran ejemplo de estadía en Europa. Otro que estés un ratito nomás y termines regresando, ¿no? El caso de Macías, que estuvo muy poco tiempo y regresó. Pero yo celebro y apoyo que tengan esa apertura, esa ilusión, ese deseo y que vayan. Pero habrá quien le alcance, habrá quienes no. También hay que ser justos con el propio Huerta. Las lesiones lo afectaron mucho, lo condicionaron mucho. Las Casi se lesiones, pierde el Mundial. Casi se pierde el Mundial. Ahora, decías una cosa en la que ahí quizá ya no estoy tan de acuerdo, que dices, todos ¿Te habías tardado? No, hasta ahorita íbamos bien. Todos se lo pelean, no sé si al grado de peleárselo. Bueno, pues, pero donde llegue Chino Huerta sería atractivo para casi cualquier equipo del fútbol mexicano. Sí, pero a lo que voy es, por ejemplo, en selección de los competencias. convocados, tú no veías otro futbolista, además del Chino Huerta, que fuera un extremo natural. No lo tuvo la selección, porque Quiñones no es un extremo, porque el Piojo Alvarado no era un extremo. O sea, No en quisieron esa llevar a Chucky posición. Lozano. no, Alexis un poco, ¿no? Tal vez el más. pero ni siquiera en Toluca juega como tal, en esa posición. Un extremo nato, por eso yo creo que ahí sí cobra más valor lo que te da el Chino Huerta, porque quizá es ese extremo nato que va por la banda, velocidad, línea de fondo, te mete un buen centro, una diagonal. Ya no hay tantos así. Quizá por eso es tan atractivo para varios equipos. De ahí a que se desvivan porque yo ofrezco más y cuánto, y yo pongo un peso más que tú. Ahí Y con quizá un no. plus, porque siempre fue centro delantero. Siempre fue centro delantero. Lo tiraron a la banda, lo hizo bastante bien y es un jugador que no pierde el gol. O sea, tiene gol, tiene asistencia, tiene desequilibrio, tiene velocidad, habilidad, sacrificio, tiene muchas Tiene más condiciones. potencia que 1 contra 1, ¿no? O sea, menos regate, más potencia puede ser, ¿no? Más velocidad para ir a fondo que quitarse gente de encima, tal vez. No es tan habilidoso, me parece. El cambio Es de un ritmo. gran jugador, pero yo no lo veo como extremo natural para nada. Fue centro delantero y creo que no ha encontrado la posición. Nada que ver con Corona e Irving Lozano en su momento, por hablar de 2 extremos naturales, ¿verdad? Sí, Corona y Lozano. Ahí dice, son 2 extremos. Alvarado más o menos porque es un extremo que colabora mucho en otras zonas del campo. Huerta creo que no se ha definido bien en ese sentido, ¿no? Un extremo, pero no tan extremo. Pero en Pumas un centro brilló delantero, ahí, Roberto. no tan centro Fue donde delantero. mejor lo hizo. No, a Pumas le serviría muchísimo, mucho más que a la América. Claro. Por eso creo que
como equipo se beneficiarían más los Pumas, aunque a cualquiera podría venirle bien, unos más que otros. En algunos equipos no sería titular. En Pumas es titular mañana, ¿no? Esa es la diferencia. Y ha triunfado ¿en dónde? En Pumas. Comparado con eso que veíamos de Luis García, Rafa Márquez Lugo particularmente, esos triunfaron en los equipos en los que jugaron, creo, a otro nivel. Huerta era muy promisorio en Chivas, más como centro delantero al arranque, pero en realidad No, en Chivas nunca jugó como centro delantero, jamás. Nada más en Pumas. En Chivas jamás jugó de centro delantero. Fuerzas básicas, sí. Sí, No, pero en el primer equipo nunca. Sí, yo creo que así apareció, o atrás del centro delantero. Por ahí. No apareció como extremo abierto. Bueno, pero no triunfó, era como una promesa. Decías, mira, este chavo parece que trae algo, nada que ver con lo que hizo en Pumas. Ya no digamos en Bélgica, no le dimos mucho seguimiento, no sé cuántos partidos de él vieron en Bélgica, pero evidentemente no triunfó. Si ya no quieren No fue tenerlo. titular constante. Ahora es válido Hicimos aquí también varios para- partidos sí. del Anderlecht en el arranque de la chinomanía, incluso así se le Sí. denominó, pero no alcanzó para. Y es válido para un jugador, yo quiero jugar, y venir a la América tampoco es cualquier cosa. Tiene ¿no? un carácter muy especial, pero es un jugador, es necio, es perseverante. Y así se ganó el puesto en la selección. Aguirre no lo quería, ¿se acuerdan? Declaró a Aguirre. Para nada. Se ha aferrado. Platicaron, lo llamó por ahí y lo convenció y lo terminó llevando al Mundial. También en buena medida por eso que dice Adal, porque Javier sí buscaba ese perfil de extremo. Sí. Decía, bueno, pues ¿quién me la da? Pues el chino. Yo sí, si viene de regreso, sería una muy buena opción. No para todos los equipos, pero para la mayoría sí. Yo coincido en ese sentido. El ¿Pero a tema es qué que le serviría más, Pumas o América? Como equipo. No, le serviría más a Pumas, pero yo creo que él Resurge alguien quisiera venir a otro equipo, Sí. como es el América, que es más atractivo para él, ¿no? el tema es que venga de regreso y ahí nos vamos a enfocar ahora, porque debatimos todo el tiempo el fútbol mexicano. Bienvenidos a Reportes América MX. La actualidad del fútbol mexicano vuelve a sacudir el mercado de fichajes y uno de los nombres que comienza a tomar mucha fuerza es el de César Chino Huerta, quien tendría prácticamente definido su regreso a la Liga MX después de que el Anderlecht de Bélgica le comunicara que no entra en los planes para la temporada 2026 hasta 27. El futbolista mexicano volvió al conjunto belga después de su participación con la selección mexicana. Y aunque en algún momento se manejó la posibilidad de que continuara su aventura en Europa, la situación cambió y ahora todo apunta a que Huerta estaría dispuesto a regresar a México. En los primeros reportes se mencionó que Cruz Azul había mostrado interés y que América también podía estar atento a la situación del atacante. Pero en las últimas horas Pumas habría tomado la delantera y se convertiría en la primera opción para el jugador. De acuerdo con la información atribuida al especialista en fichajes César Luis Merlo, Pumas tendría negociaciones avanzadas para intentar concretar el regreso de Chino Huerta, una operación que representaría un movimiento muy importante para el conjunto universitario. Hay que recordar que Huerta ya conoce perfectamente la institución auriazul y tuvo una etapa importante con Pumas antes de dar el salto al fútbol europeo, por lo que un regreso podría ser atractivo tanto para el jugador como para el club. Para Pumas existen además razones deportivas muy claras para buscarlo. La salida de Jordan Carrillo rumbo a Chivas dejó un espacio importante en el sector ofensivo y posteriormente la lesión de Sebastián Córdoba generó todavía más necesidad de encontrar alternativas para reforzar el ataque. En ese contexto, Chino Huerta aparece como una opción que conoce la Liga MX, conoce la presión de un equipo grande y además tiene experiencia internacional después de su paso por Europa. El propio Esteban Solari, entrenador de Pumas, reconoció después del empate frente a Necaxa que el club estaba buscando reforzar su ataque antes del cierre del mercado de fichajes, aunque en aquella conferencia no mencionó nombres. Ahora, con los reportes que colocan a Huerta cerca del equipo universitario, esas declaraciones adquieren todavía más relevancia. Para América, la situación también merece atención. El conjunto azul crema ha sido relacionado con el futbolista y si realmente existe interés, tendría que competir con Pumas y Cruz Azul por un jugador que todavía puede marcar diferencias en el fútbol mexicano. Sin embargo, por ahora, Pumas parece estar mejor posicionado y sería la primera alternativa para que Huerta regrese a México. Lo interesante es que el propio jugador habría cambiado su panorama después de salir de Pumas para buscar una oportunidad en Europa. La prioridad parecía ser permanecer en el viejo continente, pero la falta de espacio en Anderlecht habría provocado que ahora considere seriamente volver a la Liga MX. Y aquí surge una pregunta muy importante.
¿Podría Chino Huerta convertirse nuevamente en uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato mexicano? Su velocidad, capacidad para jugar por las bandas, cambio de ritmo y experiencia con la selección mexicana son características que pueden hacerlo atractivo para cualquier club que esté buscando soluciones ofensivas. Para Pumas, su llegada tendría además un componente emocional, porque se trataría del regreso de un futbolista que ya fue importante para la afición universitaria. Para Cruz Azul y América, en cambio, sería una oportunidad de incorporar a un jugador mexicano con experiencia y todavía con margen de crecimiento. Por ahora, habrá que esperar la evolución de las negociaciones, pero todo indica que el regreso de Chino Huerta a la Liga MX está cada vez más cerca y que Pumas lleva ventaja en esta carrera. El mercado todavía tiene movimientos importantes por delante y cualquier cambio en las negociaciones podría modificar el destino del atacante. Lo que sí parece claro es que César Huerta quiere seguir compitiendo al máximo nivel y si finalmente vuelve a México, tendrá nuevamente la oportunidad de demostrar por qué en su momento fue considerado uno de los extremos mexicanos con mayor proyección. Desde Reportes América MX estaremos atentos a cada actualización porque si América realmente está interesado, el conjunto azul crema todavía podría entrar con fuerza en la pelea. ¿Ustedes dónde creen que debería jugar Chino Huerta, Pumas, Cruz Azul o América? Déjenme su opinión en los comentarios. Suscríbanse a Reportes América MX y activen las notificaciones para no perderse ninguna de las noticias más importantes del fútbol mexicano.